Bendiciones, muy buenas tardes una vez más en este domingo. Aquí estamos en un lado de mi casa donde habito. En este día domingo, un poco atrasados, pero gracias a Dios aquí estamos. Y pues es un día domingo, ¿verdad? Y sobre todo es un día domingo muy especial, creo, porque no todos los 10 de mayo caen en días domingos, ¿verdad? Entonces, quiero primeramente darle gracias a Dios, ¿verdad? Por todas aquellas madres que son muy especiales en nuestras vidas. Yo no solamente tengo a mi madre como madre o que considero como madre, ella, lógico, es mi madre porque ella me crió, ella me tuvo en su vientre, ¿verdad? Pero también tuve un ser muy especial en mi vida, que fue mi abuelita, que ya no está con nosotros. Y a la misma vez también veo como madre a mi señora, a mi señora, no sé cómo decirle, a mi suegra. Con ella ha sido muy especial en mi vida también. Creo que soy uno de los muy pocos que tiene una bellísima relación con ella. Yo sé que ella me quiere como hijo, yo la quiero a ella también como una madre. La admiro mucho, trabajadora, es especial. Así es de que, así como ellas que son especiales, yo sé que hay muchas madres eh, en un 99.9% que son especiales, madres que han dado todo, han trabajado duro, han aguantado, han hecho sacrificios que no han hecho con tal de poder bendecir a sus hijos, con tal de crear a sus hijos, con tal de hacer de que sus hijos sean lo que muchos de hoy podemos ser, ¿verdad? Personas educadas, personas con un presente y un futuro, personas que gracias a los consejos de ellos y el trabajo que ellos hicieron en nuestras vidas, estamos aquí, ¿verdad? Entonces reciban un cordial saludo en este día a todas las madres en este día especial que se dedica a ellas, ¿verdad? Entonces un abrazo, un beso para cada una de ellas, así es de que si usted es madre, reciba este corto saludo. Y lógico, vamos a entrar a la palabra en esta tarde y quiero hacerlo con un mensaje, voy a tratar de que sea corto, un mensaje que quiero compartir con ustedes, que hasta ahorita todavía no sé ni cómo lo vaya a hacer, porque quiero en sí al final traer una conclusión de él. Entonces, vamos a leer la palabra para que así tengamos una base de dónde partir, ¿verdad? Y que sea pues bíblicamente lo que voy a decir. Vamos a leer en Romanos 8:28. Y posiblemente muchos de ustedes pues no tengan ya una Biblia de papel o corran a agarrar una Biblia. Muchos tal vez van a agarrar su celular y de ahí van a tener su Biblia, otros nomás van a escuchar. Entonces, si a veces se da cuenta de que a veces hago una pausa cuando doy un versículo, es porque doy un poco de tiempo para que si alguien lo está buscando, lo busque y lo pueda encontrar. Ahora, si no, damos inicio y comenzamos a leer. Pero muchos, yo sé que tienen uh, lo tienen ahí en sus escrituras. Entonces, vamos a leer Romanos 8:28. Es un pasaje muy conocido. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Ok?
Bueno, entonces, este versículo, yo sé que todos los que caminamos en el camino del Evangelio, en el camino de Dios, los que somos hijos de Dios, lo conocemos, lo hemos citado, lo hemos compartido, ¿verdad? Cuando a veces nos encontramos con hermanos que están pasando en diferentes situaciones en la vida, ¿verdad? Y entonces yo creo que el consuelo más cercano que podemos tener y a veces usamos es citar este versículo donde dice que todas las cosas ayudan para bien, ¿verdad? Esto es aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. Tengo otra versión también, vamos a ver, tal vez esta nos dé un poquito más de entendimiento, no de entendimiento, pero la podamos entender un poquito más fácil. Y dice, esta es la NTV, y dice, sí, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Se lo leo una vez más y dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, como decía, ese es uno de los versículos que regularmente nosotros usamos para cuando sabemos o algún hermano nos cuenta su situación actual por las diversas problemas tal vez o etapas de su vida, ¿verdad? Que a veces nos encontramos como cristianos y como seres humanos también. Entonces citamos este versículo y el versículo está bien y puede hacer que, y digo puede hacer que entre en el consejo o en lo que queremos confortar al hermano o hermana en ese momento. Pero también cuando escudriñamos la palabra, también tenemos que saber diferenciar las cosas. Sí, diferenciar las cosas al punto de que a quién se lo está diciendo o a quiénes se lo está diciendo. Me acuerdo que no hace mucho tiempo compartía una clase o unas clases con algunos hermanos y teníamos un bonito grupo de discipulado, entonces hasta cierto punto eran mis discípulos y comenzamos a platicar acerca de lo que era la enseñanza, el trazar un mensaje. Y en eso pudimos aprender de que cuando nosotros estudiamos la palabra, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Para empezar, una de las cosas que tenemos que ver es a quién se las dice, cuándo las dijo, en qué situación las dijo. Entonces, tenemos que ver ciertas cosas en la palabra, en el texto, para que entonces nosotros podamos darle el significado o la interpretación, perdón, la interpretación correcta de lo que estamos leyendo. Entonces, cuando aprendemos a hacer estas cosas, entonces vamos a poder también entender mejor la palabra. Entonces, yo fui alguno de los que ha citado este versículo y posiblemente, sin temor a equivocarme, creo que también lo he aplicado de la manera que normalmente todos lo aplicamos. Pero ahora que lo estaba escudriñando más a fondo y es que eso es lo que tenemos que hacer. Cuando leemos la palabra no podemos quedarnos, oírnos por encimita y solamente darle una pasadita. Toda la palabra, la podemos ver encima y nomás podemos comerle a cierto porcentaje de lo que es por arriba, pero la palabra es más profunda. Entonces, si usted se mete más profundo, entonces lo que usted puede obtener
es un mejor beneficio, un mejor entendimiento, un mejor conocimiento, pero todo depende en qué forma usted quiera interpretar o entender la palabra. No se me viene ahorita un ejemplo como de lo que le estoy diciendo, pero posiblemente, tal vez, yo sé que muchos de los que me ven somos hispanos y cuando digo hispanos, somos que venimos de diferentes nacionalidades, que no son de los que son hispanos, pero que nacieron aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, yo nací en Guatemala, otros nacieron en México, otros nacieron en Honduras, otros han nacido en El Salvador, en diferentes naciones, pero como somos hispanos y de este mismo continente, muchas de las cosas que vivimos a diario son casi el 99% similares o iguales. Entonces, yo me acuerdo que en el pueblo donde yo nací había entre ríos. Y entonces a veces íbamos a nadar, ¿verdad? Pero teníamos que buscar una área que nosotros le llamábamos una poza o una área que era más profunda de lo que era el río. ¿Por qué? Porque si hallábamos un lugar que fuera profundo, entonces nosotros nos podíamos tirar clavados. Podíamos hacer muchas más cosas en lo que se refería a estar nadando allí, a que cuando solamente nos queríamos bañar y no había una poza profunda, entonces el agua nomás a veces nos llegaba a la rodilla o a veces nomás nos llegaba a la cintura. Entonces tirarnos clavados, jugar o tratarnos de esconder bajo de agua no se podía. ¿Por qué? Porque nos encontraban luego, nos miraban luego y si nos tirábamos un clavado nos lastimábamos. Pero en una poza profunda, entonces cuando usted se mete más a fondo, entonces es mucho mejor, ¿verdad? Entonces usted encuentra en el mar, en los ríos, en lo profundo, encuentra cosas que no va a encontrar en la superficie. Entonces, un medio ejemplo porque no se me venía uno ahorita a la mente, pero entonces cuando escudriñamos la escritura, tenemos que hacernos ciertas preguntas. Y en esas ciertas preguntas, entonces tenemos que buscar las respuestas a esas preguntas que nosotros mismos tenemos que formularnos. Entonces, cuando leemos aquí, entonces leemos y dice la palabra, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, perdón, son llamados. Entonces a veces generalizamos en este versículo porque creemos, como empieza diciendo, sabemos que los que aman a Dios. Entonces si usted es nacido de nuevo, usted es cristiano, entonces es un hijo de Dios, usted por decreto, usted tiene que amar a Dios. Si es parte de la iglesia, usted tiene que amar a Dios. Entonces ahí es donde entramos y generalizamos, porque dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero ¿qué dice el resto? Entonces aquí nos podemos dar cuenta que no está hablando o que no está generalizando en todos o a todos. Porque después dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, a lo que yo entiendo y lo que puedo ver aquí es de que en ese propósito o en ese llamado debemos de saber que no todos tenemos el mismo propósito o el mismo llamado. Como iglesia en general, como una sola persona, como una sola novia o una sola iglesia, ya todos en general, no viendo mujeres, no viendo niños, no viendo hombres, no viendo nacionalidades, no viendo idiomas, una sola cosa, un solo espíritu, un solo cuerpo. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, sí sabemos que el propósito es único y es en general, pero
como somos el cuerpo, somos la novia, la iglesia del Señor, la palabra nos dice que como cuerpo hay diferentes miembros, ¿verdad? Está el corazón, están los pulmones, están los ojos, la lengua, las manos, los dedos, y entonces encontramos. Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta que cada uno, dice, tiene un propósito. Entonces ya ahí no lo podemos generalizar. Entonces aquí la palabra, eso es lo que nos está diciendo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, de repente usted se va a encontrar en diferentes condiciones o situaciones en la vida que posiblemente usted se encuentre en esa condición no tanto porque sea el propósito de Dios. Parte de lo que va a llevar a que usted cumpla el propósito de Dios o lo que Dios quiere que se forme en usted. Muchas de las veces nosotros nos encontramos en las condiciones, situaciones que nos encontramos, porque por las decisiones que nosotros mismos hemos tomado. Entonces, esperaremos nosotros que las cosas vayan para bien o Dios las cambie para bien cuando nos encontramos en una área que estamos así por la decisión que tomamos, y tal vez una de esas decisiones fue no obedecerle a Dios a través de lo que Él nos establece en su palabra. Y si ese es el caso, entonces estamos en desobediencia y el resultado que estamos obteniendo es por esa desobediencia. Entonces no podemos aplicar y no podemos requerir o no podemos pedirle a Dios que Él las cambie para bien. Que cuando digo no podemos pedirle a Dios que las cambie para bien, no que no podamos pedirle a Dios que nos ayude, porque ¿a quién más le vamos a pedir? Si es el único que nos puede ayudar y socorrer. Sí podemos pedirle, pero no que el trasfondo o lo que está pasando o hay alrededor o lo que hayamos atraído a nuestras vidas por una desobediencia o por algo que está fuera del propósito de Dios, que Dios las cambie para bien. Eso no funciona así. Eso no trabaja así. Entonces, las cosas en las cuales Dios va a trabajar en nuestras vidas y nosotros vamos a ver y mirábamos que lo que nos venía, lo que nos decían, lo que nos hacían, perdón, y todas estas cosas, y nosotros decíamos, pero, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto? Y de repente miramos que aquellos que nos odiaban, aquellos que nos hacían daño, ahora nos bendicen, ahora nos ayudan, ahora son nuestros amigos, ahora son esto o ahora son aquellos, porque tal vez Dios en su propósito estaba trabajando y estas personas se prestaban para moldear, para llevar a cabo ese propósito que Dios quería desarrollar, quería sacar o quería hacer en su vida. Así es como sí funcionan y así es como Dios trabaja. Estaba leyendo en los versículos anteriores, y esto lo leí la semana pasada, donde dice en el 26, estábamos leyendo en el 28, está hablando del Espíritu Santo, y de igual manera dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero ahora fíjese, dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces ahí podemos darnos cuenta que es por lo que Él sabe por qué interceder, por qué pedir con nosotros, porque Él conoce el propósito que hay de Dios hacia nuestras vidas. Entonces, de acuerdo a ese propósito, el Espíritu Santo intercede, el Espíritu Santo pide a Dios. Entonces, ahora vamos a seguir en el 28. Algo que yo les decía que necesitamos
preguntarnos, necesitamos, cuando escudriñamos la palabra, es las palabras que el Señor está usando. Y una de las palabras que me llamó a mí la atención en el versículo que leí, Romanos 8:28, es la palabra, aparte de propósito, que está al final, donde dice, conforme a su propósito, son llamados. Entonces, la otra palabra que me llamó la atención es la palabra llamados. Ahora, ¿quiénes son los llamados? Ahí es donde ahora tenemos que hacernos la pregunta, ¿quiénes son los llamados? Porque en la forma en que a mí se me ha enseñado, yo he aprendido acerca de la escritura, los que componemos la iglesia, los que componemos o los que somos la novia del Señor, y conforme usted lee la escritura, conforme usted la va leyendo, si usted pone atención cuando lee, porque ese es el problema que tenemos, no leemos con entendimiento, no leemos mirando las escrituras. Entonces, yo cuando hablaba con los discípulos que le acababa de comentar, yo a veces los ponía a leer y les decía, ok, léame tal versículo de acuerdo a lo que estábamos ya hablando. Y les decía, ponga mucha atención a lo que está leyendo. Ok, léeme, Julano, ¿me puede leer el versículo, por favor? Amén, hermano. Y pum, comenzaba a leerlo. Hermano, ¿qué dice allí? No, pues que esto y esto. Hermano, ¿qué dice allí? Esto y esto. Ok, se la voy a poner más fácil. Hermano, de acuerdo a lo que estamos hablando, ¿cuál es la palabra que usted usaría allí? ¿O cuál sería la clave entonces? Porque le estoy dando este versículo para respaldar lo que estamos hablando. Y seguían leyendo y seguían leyendo. Y hasta que verdaderamente ya lo hacían con los ojos puestos en la escritura, era que se daban cuenta cuál era la palabra clave o por qué yo estaba usando ese versículo. Algunas veces, lamentablemente, no caían en la palabra, en la clave del versículo, porque no leemos con ese entendimiento, no leemos con esa atención que necesitamos leer. Entonces, vuelvo a lo que estaba diciendo. En la forma que yo he aprendido, en la forma que me he formado, es de que los que componen el cuerpo del Señor, de acuerdo a la escritura conforme la he leído, me puedo dar cuenta de que hay citas bíblicas donde habla, Jesús la citó, él dijo, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. De ahí leemos donde dice, pero él fue predestinado para esta obra, para este tiempo, para esta función. De ahí leemos que él fue escogido para llevar a cabo esto y esto y esto. Entonces vemos, solo ahí miramos que hay llamados, hay escogidos y hay predestinados. Y el otro día leía y no lo he buscado. Esta semana estuve muy ocupado y no he buscado, pero yo sé que en Juan habla de aquellos que optaron por ver, por creerle al Señor. Entonces hay un grupo que se llama optativos. Entonces, pero cuando leemos aquí y vemos el versículo, entonces no leemos de esta manera, donde dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito fueron predestinados o fueron elegidos o fueron optativos, sino que usa la palabra llamados. Entonces, a aquellos, aquí parece ser que el Señor está hablando de un grupo específico que cae en los que son llamados. ¿Por qué? Porque están los predestinados. Y fíjese lo que le voy a decir. Los escogidos, yo no creo que se pierdan. Los elegidos, no creo que se pierdan. Los llamados y los optativos tienen esa chance de que sí se puedan perder. No lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, pero aquí la palabra clave que estamos viendo es
propósito y llamados. Entonces, si se da cuenta, la palabra llamados, de acuerdo al Strong, está usando la palabra 2822, que en el griego es kletos. Y la palabra kletos significa de lo mismo que es la 2821. Ahorita vamos a ir a la 2821 a ver qué dice. Llamado significa invitado, nombrado. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice la palabra 21. Dice que es klesis, de una forma más corta de la que acabamos de leer, de invitación o vocación, en el que fue llamado, su vocación en la que fue llamado, es llamamiento o llamar. Eso es lo que la palabra significa. La palabra llamados, que es kletos. ¿Ok? Entonces, pero si seguimos leyendo, estamos leyendo el 28, dejemos de por medio, bueno, vamos a leer, porque el que necesito leerle es el 30, pero para que no diga de que tal vez ahí perdí el hilo, entonces leamos el 29 también. Leímos ya el 28, entonces leamos el 29. ¿Qué dice el 29? El 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Entonces, aquí tenemos la palabra predestinó o predestinar. La palabra entonces predestinar sería prorizo y significa limitar de antemano, predeterminar, determinar antes de predestinar. O sea que él determinó antes de predestinar a una persona. Él tomó la decisión de lo que iba a hacer con esa persona. ¿Ok? Entonces, ahí miramos, entonces, aquí miramos dos clases de personas ya. Miramos al llamado y miramos al predestinado. Entonces sigamos en el 29, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, ¿qué tiene que ver el 30 con el 28? Pues prácticamente casi nada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de llamados. Entonces el 29 nos da el otro que yo les estaba diciendo, los predestinados, ¿verdad? Pero yo lo llevé al 30 porque en el 28 leí, dice, conforme a su propósito son llamados. Entonces, posiblemente usted se quede con esa duda y siga leyendo y después va a decir, bueno, hermano, usted, porque no siguió leyendo, entonces no se dio cuenta que ahí seguía hablando que los predestinados también los llamó, ¿verdad? Y entonces sí, usted tiene toda la razón para ponerlo en tela de juicio. Ahora, el problema es de que yo ya le dije que la palabra llamados que está usando en el 28 es kletos, ¿verdad? Entonces, cuando vamos al 30, entonces vemos que dice, a estos también llamó, que vendría siendo lo mismo de llamados. Ya la palabra no es la misma. Ya la palabra aquí es kaleo, que es 2564. El número ya no es el mismo. Y eso era lo que la semana pasada estaba diciendo, que a veces nosotros leemos las mismas palabras y creemos que es lo mismo, pero cuando después, porque para nosotros significa lo mismo, pero en el idioma ya no, se estaban usando palabras diferentes, entonces ya ahí cambia. Entonces, en el 30, si usted sigue leyendo del versículo que yo le di, que fue el 28, usted sigue leyendo, pero dice, pero aquí habla
que a los predestinados también llamó, y entonces aquí no como que no le entiendo, o el hermano no siguió leyendo y por eso no se dio cuenta de lo que estaba diciendo, y por eso lo estoy llevando de una vez al 30, porque si me di cuenta anteriormente de qué estaba hablando, me doy cuenta que estaba hablando en el texto que yo leí y en lo que seguía del texto, ¿verdad? Entonces la palabra llamado en el 30 o llamó significa caleo y es 25:4 y dice similar a la base del 25:73 en alta voz, pero usado en una variedad de aplicaciones, o de otra manera convidado, invitar, llamar, poner. Los significados son completamente diferentes a las del 28, que era Cletos, que era la 28:22. Ahora, este es más que todo, es una prédica, no es una enseñanza. Entonces, no profundizamos en una prédica, en una enseñanza. Tenemos que profundizar más, tenemos que dar más significados, más palabra, por qué, porque sí, porque no, de dónde, a cuándo y todo eso. Entonces, en una predicación no, en una predicación regularmente uno se va por el aire, ¿verdad? Pero a mí me gusta más enseñar que predicar. Entonces, que aunque trato de predicar y irme por lo más que pueda por arribita, siempre trato de que en lo poco que diga también quede explicado. Entonces, miramos y estábamos hablando de los que eran llamados, ¿verdad? En el 28. Entonces, yo le había dicho que los predestinados y los elegidos no tienen hasta cierto punto esa de sentirse de que se puedan extraviar, se puedan perder, y tal vez se extravíen, pero no se pierden. Por ejemplo, el hijo pródigo era hijo, aunque cayó en pecado, le dijo no al papá, se fue, vivió su vida, pero ¿qué sucedió? Se arrepintió, se dio cuenta que eso no era lo de él, que el padre tenía algo mejor para él. Entonces, ¿qué hace? Que aunque se fue, deshonró al padre, reprochó lo que el padre le daba y le ofrecía, y agarra lo que sí le dio, que fue su herencia, se va, se la gasta, hace todo lo que hizo y todos lo sabemos, pero cuando reflexiona, regresa. Y cuando regresa al padre, ¿qué dice el padre? ¿Sabes qué? Lo siento, pero no puedes venir a la casa. Yo te di todo lo que era tuyo, ya te lo gastaste, ahora mira cómo te las arreglas. O si quieres, está bien, como tú dijiste, hazme uno como tus jornaleros y esa va a ser tu función aquí. Ahora vas a trabajar como ellos, vas a tener un salario como ellos y puedes dormir en la casa porque eres mi hijo, pero vas a tener que trabajar como ellos. No, de ninguna manera. El padre lo estaba esperando, porque dice que lo vio desde lejos. Entonces, ¿pudo ser una coincidencia? Sí, pudo ser una coincidencia, pero no creo. El padre lo estaba esperando y cuando lo vio, corrió a él. El hijo sí le dijo, no soy digno ya de ser tu hijo después de todo lo que he hecho, en deshonrarte, en ponerte en la condición que te puse, y aparte de eso, irme y gastarme lo que tú te ganaste con el sudor de tu frente. Entonces él dice, hazme como uno de tus jornaleros. Y él le dijo, de ninguna manera. Entonces, ¿qué hace? Dice que le da calzado, le da vestiduras y le pone su anillo de regreso. Entonces, él volvió a obtener todo aquello que un hijo tiene. Entonces, ellos, ahí no hay pierde. Pero en la palabra llamados, ahí sí tenemos un riesgo. Y como les decía, no porque yo lo diga, sino porque el mismo Señor Jesús no lo dice. Y para eso,
¿Por qué no vamos a Mateo 22:14? Ok, lo tenemos. ¿Qué dice? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Estas son palabras del Señor. Él las está diciendo. Entonces, cuando vamos y buscamos nuevamente la palabra llamados, encontramos que es la misma, 28-22, cletos. Entonces, si ahí no hubiera pierde, entonces el Señor nos estuviera diciendo, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Sí me explico? Haga de cuenta que los elegidos, los predestinados, es como que son hijos de nacimiento. Pero los llamados, para que nos podamos entender, son como aquellos que son esclavos, que han nacido, los han comprado allí, pero que tienen después de un cierto tiempo la libertad de poderse ir. Pero entonces el Señor Jesús aquí usa la misma palabra que estamos usando en Romanos 8:28, que dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿A dónde llegamos con esto? Sencillo, un ejemplo que se me viene como hombre que soy y que me gusta jugar fútbol. Sabemos que aunque me gusta, no conozco todas las reglas, necesito dejarlo claro, pero por lo que me he escuchado, que sí he escuchado, pero no he sido bueno en retenerlo, es que, por ejemplo, cuando la selección, el equipo de fútbol que representa al país de uno, llaman a muchos. Si no estoy equivocado, creo que llaman a 33 jugadores. De esos 33 jugadores, comienzan ellos a jugar con diferentes equipos o selecciones. Y más que todo, a los que están probando, son a los que llamaron. Y yo sé que aquí pareciera no concordar con lo que estoy diciendo a los que llamaron, porque regularmente el técnico ya tiene sus 11 que van a jugar, o ya tiene sus 23 con los que él sabe que puede contar, porque le gusta, porque ya los vio, porque ya jugaron con él, o porque ya venían en la selección con el técnico anterior. Entonces hay tantas cosas que a ellos los hace ya básicamente ser parte del equipo. Pero entonces él por ley tiene que llamar a 33. Entonces a los que ya son base de la selección, por lo regular los meten a jugar pero muy poco. A los que ponen a jugar más son a los extras, a los llamados, a los que no son la base del equipo. Entonces ellos comienzan a jugar y de acuerdo al rendimiento, de acuerdo a las ganas y a las entregas que ellos den, el técnico como que después comienza a ver y a balancear y dice, este juega bien, parece que me está gustando más, y lo ponen en aprieto. Pero fíjense una cosa, cada uno que es llamado le va a echar muchas más ganas que los que él ya sabe que son base del equipo. Él sabe que tiene que competir contra ellos. Gracias a Dios, aquí no. El llamado y el predestinado y el elegido y todo eso, aquí no tienen que echarle ganas. Ya los predestinaron. Ya Dios no se va a arrepentir. Pero le estoy dando un ejemplo y necesito dejárselo todo claro para que usted me pueda entender.
Entonces, ellos tienen que echarle muchas ganas. ¿Por qué? Porque tienen una chance de ser desechados. Entonces, ellos tienen que echarle más ganas para poder ser parte. Entonces, aquí lo que vemos entonces es de que a quienes van a ser escogidos de los llamados. También están los optativos, había dicho, pero ese no es el tema, entonces no voy a hablar de los optativos, estamos en lo que son los llamados. Déjeme ver aquí. Ahora, ¿para qué somos llamados? ¿Para qué somos escogidos? Bueno, somos llamados y somos escogidos con una finalidad. Primeramente es trabajar dentro del cuerpo de la iglesia, dentro de la iglesia, para edificar la iglesia, edificar el reino de Dios, pero con una finalidad de llegar a ser la novia, a ser hijos de Dios. Para eso es de que Dios trabaja en nuestras vidas. Ahora, en estos días, ¿y por qué agarré este tema y por qué agarré estos versículos? Bueno, viendo la condición del tiempo que nos encontramos, la época en que estamos pasando, que toda la conocemos ya aquí en Estados Unidos, en estos días, en muchos estados comenzaron a abrirse un poquito más. Estábamos en cuarentena, estábamos hasta cierto punto restringidos, estábamos a ciertos puntos encerrados y poco a poquito se ha ido abriendo más y están dando ahorita más libertad de podernos mover más, ¿verdad? Entonces, eso lo sabemos todo porque a nivel mundial se está dando y está pasando. Gracias a Dios aquí ya yo manejo mucho y las primeras semanas los carros eran contados en el freeway y son carreteras de 4 hasta 6 carriles y entonces era muy poco, ¿verdad? Pero ya ahora ya casi volvió a su normalidad, donde uno va a vuelta de rueda, todavía no ha llegado a esa etapa o a ese momento, pero casi está ya allí. Entonces, a lo que voy es esto. Bueno, viendo esta condición que nos encontramos, me da mucho gusto y estoy muy contento de poder ver que muchos hermanos están o tomaron esta como una oportunidad de que desde sus casas se animaron y comenzaron a predicar la palabra de Dios. Muchos jóvenes se han atrevido y han hecho en sus hogares una plataforma y desde allí están empezando a predicar la palabra de Dios. Entonces, eso es bonito, eso es hermoso. Y lo que debemos de entender es de que en tiempos de crisis, ¿qué sucede? En tiempos de crisis se levantan nuevos líderes y buenos líderes. Muchos de los líderes que están en un mensaje que di anteriormente hablaba de que aquí se iba a medir quiénes son los buenos líderes y quiénes son los malos, los que iban a pasar la prueba y los que iban a ser descalificados en una predicación que di cuando recién empecé. Entonces, pero también no solamente debemos de ver eso, también podemos ver que se levantan, surgen nuevos líderes y buenos líderes. Y cuando digo buenos líderes, ¿por qué? Porque se levantan en tiempo de crisis y son la solución para esos tiempos de crisis. Un ejemplo de ello es Nehemías. Nehemías se levantó como un líder en un tiempo de crisis, pero está registrado en la Biblia. Y si usted se da cuenta, su liderazgo, intachable, tremendo líder.
¿Era él líder? No. ¿Regresó después a ser líder? Tampoco. Entonces, en este tiempo, eso es lo que yo estoy viendo. Estoy viendo como una foto parecida a lo de Nehemías. Estoy viendo algo similar, que este tiempo ha sido como una puerta para que muchos nos levantemos. Para que muchos salgan de la iglesia y comiencen a ejercer tal vez un ministerio. Ahora, con eso no le estoy diciendo, hermano, usted ya predicó, lo hizo bien, ahora sálgase de su iglesia, váyase y predique. No, pero esto debe de ser de una buena lección, pero no es la palabra que quiero, uh, para que el liderazgo en la iglesia se pueda dar cuenta que en su iglesia tiene mucho material, tiene muchas personas que tienen un potencial muy grande. Y para que esto nos sirva y nos ayude entonces a ver que tal vez Dios nos está llamando con un propósito. Entonces esto viene a ser un llamado a su vida para que usted pueda entender el propósito que Dios tiene para su vida y no lo tenga adormecido en la iglesia. Y que al pastor tampoco se le duerma ese llamado que usted tiene, porque tanto el pastor como usted tiene que dar cuentas de ese llamado. Pero tal vez no se había dado cuenta, tal vez no lo había visualizado, tal vez no había caído. Pero ahora que usted se levanta porque tiene un llamado y hay un propósito de Dios en su vida, entonces ahora él se puede dar cuenta y entonces juntos pueden trabajar y realizar el propósito que Dios quiere en su vida y usted realice entonces su llamado. Pero déjeme decirle que está bien y tal vez nos levantamos, y digo nos levantamos, déjeme incluyo porque yo quiero, no quiero que se sienta mal, no quiero que piense que yo estoy hablando de que yo soy de los elegidos o de los predestinados. Entonces, lo que sí necesitamos darnos cuenta es que el Señor Jesús lo dijo claro. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, si usted quiere ser de los escogidos, entonces, como le estaba dando el ejemplo de la selección de fútbol del país, usted tiene que dar lo mejor. Tiene que esforzarse. Tiene que dar lo extra. Tiene que demostrarle al Señor de que en el llamado, en la oportunidad que Él le está dando para que usted forme parte de la iglesia, de la novia, Él diga, califica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Para empezar, la palabra dice que nosotros, los que enseñamos, los que predicamos, tenemos que trazar bien la palabra. No nomás la lea, no nomás el día que le toca predicar, usted agarra la Biblia y la comienza a escudriñar. Que así como todos los días nos levantamos y lo primero que buscamos, iba a decir otra cosa, pero lo primero que buscamos es el teléfono. Y digo buscamos, tal vez usted no, tal vez yo sí, el teléfono. ¿Por qué el teléfono? ¿Qué es el teléfono? ¿Qué tiene el teléfono? ¿Qué es lo primero que comenzamos a ver dónde está? Lo agarramos, sea para la hora, para lo que sea, pero lo primero que usted busca es su teléfono. Eso fue lo que se me vino a la mente. Yo lo que le iba a decir es, lo primero que buscamos también son las llaves. Porque salimos, bien sea para abrir o cerrar la puerta de nuestra casa, pero también es la llave que nos abre la puerta y prende el carro y nos lleva al lugar donde vamos a ir, al trabajo.
Entonces, una de las cosas que debe de ser primordial en nuestras vidas es la búsqueda del Señor, la palabra del Señor. No nada más cuando vamos a predicar, no nada más cuando vamos a la iglesia, no nada más cuando nos toque enseñar, o cuando vayamos a cantar, o nos toque abrir el servicio, o cualquier función que nos toque hacer en la iglesia, que no nada más sea ese día, que así como cuando nos levantamos, buscamos el teléfono, las llaves y salimos corriendo, que así todos los días también, entonces busquemos lo que es la palabra de Dios, que busquemos a Dios, para que así cuando nos toque hacer la función, el propósito por el cual fuimos llamados, entonces nosotros podamos hacerlo correctamente. Que cuando lo hagamos, entonces el Señor se nos quede viendo, se nos quede escuchando y diga, yo quiero a mi grupo. Yo lo quiero como mi iglesia. Pero depende de usted. Si a usted se le han abierto puertas en estos tiempos y ha hecho de las redes sociales un medio para el cual usted pueda ejercer su llamado, mi consejo es, trace bien la palabra, busque a Dios. Yo no le puedo decir a usted si usted es un elegido, no le puedo decir si es un predestinado o es un llamado, pero pongámonos todos en ese barco y pensemos que somos de los llamados, para que eso nos lleve a nosotros a ser solícito y diligente en lo que hacemos para Dios, en lo que le vamos a dar a Dios. Aproveche esta oportunidad que el Señor nos abrió, porque empezamos leyendo que todas las cosas obran para bien, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces tal vez esta puerta se abrió para usted porque está en el propósito de Dios. Aprovéchela. Ese es mi pensamiento en este día. Espero que les sea de bendición. Y como dije anteriormente, si le ha confortado, le ha fortalecido y le ha bendecido, fue Dios, no fui yo. Así es que dele gracias a Dios. Una vez más, bendiciones. Saludo especial a todas las madres. Y que Dios las continúe bendiciendo grandemente. Y será hasta el martes, Dios primero, que seguiremos entonces con el estudio, el propósito de la iglesia. Le hago la invitación para que el martes a las 7 esté con nosotros. Ahí sí, los martes de seguro a las 7 de la noche. Lo esperamos, sea parte de este camino en el cual nos encontramos nosotros, el Ministerio Betel. El propósito es bendecirle, poderle ayudar a capacitarse y ser de bendición a su vida. Bendiciones y hasta la próxima.